¿Recuerdan esta primera lámina que la vimos en un PPT al comienzo, donde nos daba menos un lineamiento con respecto a una planificación y su estructura? ¿Ya? Antes de hacer una planificación, debo hacer un diagnóstico, la debo elaborar, la enfoco en ejecución y hago una evaluación, que esa evaluación es durante y al término de cierta forma me lleva un registro de lo que voy revisando y cómo están estos trabajos que voy poniendo con mi entrenado o entrenados. Me plantea tipos de planificación, ya sea contemporánea o clásica, y la clásica nosotros los que hemos estado detallando. La contemporánea no hemos tenido de una u otra forma el tiempo de poderlas tomar, pero sí creo que en un momento determinado en una clase la vamos a tocar y vamos a poner hacer ciertas diferencias. En la clásica me dice que hay un macrociclo, existen periodos, fases, mesos, micro, y abajo faltarían las sesiones de entrenamiento. ¿Ya? Dale nomás. Dentro de las estructuras temporales de planificación está la temporada, el macrociclo, los mesociclos, microciclo y sesión. Y dentro de las temporadas me dice que una temporada pues incluso hay una división de esa misma temporada en dos. Y hemos puesto ejemplos muchas veces reiterativos y algunos pedantes en términos de el fútbol. ¿Ya? Por ejemplo, en un año hay 2 campeonatos y hago esa división de esta temporada en 2 y ejecuto 2 macrociclos. ¿Ya? Y así después empiezo a hacer las divisiones. Bueno, hay un plantea periodización, periodo, fase, subfase y ciclo. ¿De acuerdo a eso? De nuevo la estructura y me da algunos márgenes de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, y esto lo hemos hablado, que un macrociclo no necesariamente tiene que ser un año. Pueden ser meses que yo estructuro de acuerdo a la competencia más importante y de ahí hacia atrás establezco la cantidad de días a trabajar, en este caso meses. ¿Ya? 5, 6, 7, 8, 9 o un año de acuerdo a este macrociclo. Lo mismo los mesociclos. No necesariamente se voy a entender como un mesociclo como un mes, sino que pueden ser 10 días que establezca yo mis mesociclos a 40 días que son más allá de un mes. Igual que los micros, tenemos una semana que por lo general nosotros consideramos, pero puedo establecer mi microciclo de 2 hasta 10 días. Por ejemplo, si tengo un entrenado en un gimnasio que el tipo solamente me viene con frecuencia 3, mi microciclo va a ser de 3 días, más allá que esté configurada la semana. Entonces en mi desarrollo de estructura, ese microciclo debiera ir 3 días. ¿Ya? Y si establece la semana, son 3 días de desarrollo y quizás por intermedio puedo colocarlos como descanso. ¿Ya? Después la sesión, 1 o 2 por día. Y tenemos doble sesión, se establece. ¿Ya? Ahí hablamos, mira, retroceder un poco. Y ese fue el ejemplo, Ricardo, que lo hicimos con la otra sesión. En personal training, ustedes tenían un trabajo, ¿cierto? Tenían que desarrollar, entregar un mesociclo para una persona X, donde tenía que tener conservación de la fuerza y trabajo de la pérdida de peso graso. Ricardo desarrolló un entrenamiento concurrente. Hago una pregunta. ¿Ustedes conocen el entrenamiento concurrente? ¿Todos? ¿Quién no conoce el entrenamiento concurrente? Perfecto. ¿Qué es importante en el entrenamiento? No tengo idea, profesor. ¿Qué es concurrente? En el tema del entrenamiento concurrente yo cruzo las cualidades físicas. Porque en el caso de Ricardo, cruzó lo que es la cualidad física fuerza con resistencia. Para poder desarrollar un entrenamiento concurrente, lo que no debo hacer es hacer ese cruce en la misma sesión de entrenamiento. Eso es lo que no, los autores plantean que en el entrenamiento concurrente tiene que haber una diferencia de horario para hacer los trabajos, incluso una diferencia en términos de carga. Por ejemplo, Ricardo citaba en fuerza en la mañana, se aconseja, y en la tarde hacía trabajos de resistencia con menos carga. Entonces él empezó a desarrollar su entrenamiento para personal training con el enfoque de entrenamiento concurrente. ¿Ya? Es eso. Eso habla del entrenamiento concurrente. ¿Por otro, profe, como darle prioridad a uno más que al otro? Si va dentro de una misma sesión. No, porque el entrenamiento concurrente no tiene que ver que tú cruces las cualidades físicas dentro de él. Por eso se le hacía una crítica al CrossFit antiguamente. No sé si hoy en día. De hecho, algunos analistas físicos, fisiólogos, decían que el CrossFit, más allá de lo que se le pueda discrepar, es que, por ejemplo, hacen ese cruce de lo glucolítico, los fosfágenos,
incluso el oxidativo, Que como que no maneja es una mezcolanza. Se lesiona mucho, no maneja. Aparte que en el punto de vista que no había un control de la carga, otra cosa que se le increpaba. Solo si hay alguien que ha practicado CrossFit, yo de verdad yo nunca lo he realizado, pero me parece algo desafiante y un buen desafío. Pero yo se lo planteé a mis estudiantes. Yo digo, cuando yo observé CrossFit hace un tiempo atrás, hoy en día creo que esto se ha profesionalizado y se ha mejorado cada uno de los coaches, pero dicen coaching, a mí es profe, los coaches que están en los boxes. Y una de las cosas, las críticas que se le hacían, es que no había control de la carga. O sea, llegaba Juanito Pérez, era igual que Juan Soto, Sí. y Juan Soto era igual que Pedro Roja, y Pedro Roja era igual que Ricardo. O sea, no había una diferencia de cargas. Y eso hacía que tú hacías anilla, él hacía anilla, él hacía salto y él hacía salto. Se revienta entrenando. Y más allá de reventarse, que era pan para hoy y hambruna para mañana. Yo vi señores con sobrepeso de 20, 30 kilos, pero sí, abultado aquí. Aquí están los 20, 30. Y unos cuádriceps de un keniata, un corredor del fondo. Y hace una guata. Y haciendo salto, un cajón de 50 centímetros. Olvídate, no tenían esa rodilla, no tenían la suficiente fortaleza, fuerza para soportar esos impactos. Entonces, esa era la crítica que se le hacía al cross. Bueno, volviendo atrás, con el entrenamiento concurrente, más bien el tema va por orden fisiológico. Por eso es que plantea dentro del entrenamiento concurrente, si vas a trabajar tal cosa, por ejemplo, cruce de potencia a velocidad, separación de horario. Si vas a hacer de hora, en el mismo día. Si vas a hacer fuerza con resistencia, 5 o 6 horas, el margen, pero va a ser 7 o 8. ¿Ya? Eso es. Y por eso que podemos plantear 1 o 2 días. ¿Ya? Profe, por ejemplo, el entrenamiento en circuito metabólico mixto, o sea, entrenamiento mixto que es como que enfoca el metabólico y el neuromuscular. Trabaja, por ejemplo, en circuito de fuerza y resistencia a la vez. ¿Eso también vendría siendo concurrente? Lo que pasa es que, ya sé a dónde vas enfocado, hay sistemas que están, no están que lo plantea Anselmi con el tema de del neuromuscular, déjame muy acordar, de hecho mandé un work con respecto a eso. Y plantea los distintos, incluso plantea el oxidativo, y que dice para ciertas personas con obesidad, lo plantea que puede ser trabajo de 1 a 1, por ejemplo 30 segundos por 30 descansos. Y que de hecho de ahí ese autor hace, ya de la Aguilapera yo pasé eso, y él plantea que era una buena forma para las personas que tenían obesidad clara y visible, para una pérdida rápida del peso graso. Pero sí se puede, miren, yo digo que hay cosas que sí se pueden hacer, todo va a depender de quién las esté realizando. Yo por ejemplo, estoy entrenando a una señora que tiene sobrepeso y ella me dijo que necesitaba bajar peso, pero mantener, o sea, apretar, no andar como flácida, me decía ella. Yo le hice como un circuito donde incorporaba ejercicios de fuerza, pero no con carga, obviamente, porque estaba recién. Y otros ejercicios de resistencia, pero al mezclarlo como circuito, estaba trabajando la parte aeróbica hasta los ejercicios de fuerza. ¿Estaría bien eso, Está bien. Ahora usted es fisiología porque usted está con fisiología. ¿Cuánto duraba la sesión? Por ejemplo, hacía 6 ejercicios, 6 estaciones, donde la relación 1 es a 1, 30 segundos de trabajo con 30 de descanso. Eso por ejercicio, ¿cuántas vueltas se dan? Vuelta, mira, por ejemplo, el lunes, Tandas. el miércoles, claro, el No. miércoles hice 5, Ah, ya. el miércoles hice 5 y ya le bajé un poco la carga, hice 4. Alrededor de 30 minutos y alrededor de 30 minutos hoy día fueron como 25 minutos. Aunque ocupe ejercicios de fuerza, si la intensidad va a ser baja, igual va a estar oxidativo. Entonces igual está bien para adaptarlo. Está bien, ¿cierto? Sí. Claro, por ejemplo, si una sentadilla, luego sí, usa peso corporal, sí, trabajos de core, de fuerza. Anselmi, en un apartado, habla el tema de si yo quiero que una persona trabajar la pérdida de grasa, peso graso, plantea eso, hágalo total versus hágalo hacer trabajos de fuerza. Y plantea esa situación. Y es, bueno, hoy está reconocido que hacer trabajos de fuerza te va a llevar
de forma más rápida a obtener los resultados que la persona al entrenado, en términos de pérdida de masa grasa o pérdida de peso graso. De hecho, yo por ejemplo leí que, bueno, eso al hacer 30 segundos de trabajo en ejercicio de fuerza genera lactato, ¿cierto? Depende de la intensidad. Si era Claro. baja, no. Ya, pero al generar lactato, eso como que bajaba los niveles de pH en la sangre y enviaba una señal al cerebro para producir la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es un... Sí, porque la hormona de crecimiento claro, nace cuando hay acidez. claro, y se pierde grasa con la hormona del crecimiento. Y aquí Sí, porque es lipolítica, igual que la testosterona. Sí, lipolítica. Aparte, Pero esa tenéis que tener buena relación, tenéis que diferenciar si esa subida de acidez te va a permitir que toleréis la siguiente serie. Si no te permite tolerarla porque este fue muy intenso y queréis darle mucha acidez para que haya aumento de GH, no se la dais porque no te va a hacer la otra serie. No la va a tolerar. Entonces bajáis el volumen, va a ser más serie. No tiene sentido. Entonces mejor un poquito menos de acidez, menos de Claro, lactato. por eso, por ejemplo, Y así también hacer la mayoría. los culturistas cuando están en periodo de definición nunca bajan las cargas tampoco. Bueno, los que saben bien del tema, no bajan la carga por el tema por lo mismo, porque a intensidades altas generan más lactato y eso ayuda a remover grasas también. ¿Sí? Es solamente la alimentación lo que cambia. Interesante. De hecho, vamos a avanzar un poco porque algunos van a estar un poco más perdidos en esto de la planificación. Pero es importante hacer ese cruce de información y que ustedes, los que no manejan, por ejemplo, para tocar un tema fisiológico, es importante aprender. Yo de fisiología sé lo justo y lo necesario y siempre aprendo de los que me rodean. Yo en ese sentido siempre he sido bien sincero en esa parte de la fisiología. Acá está redundado lo que vimos anteriormente en lámina y me plantea el macrociclo, me da ciertos márgenes de nuevo hasta llegar al micro y así hasta la sesión. Es más que todo una estructura. Bueno, esto ya acá se plantea porque esto es una síntesis de lo que hemos estado viendo con respecto a la respuesta de los estímulos y en este caso síndrome de adaptación. Y acá nos vamos a detener un poco más. Si ustedes se fijan bien, acá están las curvas de que nosotros nos van a decir qué hemos podido entender con respecto a rendimiento, volumen e intensidad. Y de acuerdo a los meses que voy a trabajar, las etapas y periodos. Por ejemplo, en un periodo de base o preparatorio, en este caso a nivel general, si ustedes ven la curva de intensidad, es más elevada. 90 y algo en términos de volumen. ¿Cuándo decae? Cuando está en la etapa, empieza a aparecer la etapa especial, precompetitiva y hacia la competitiva. Porque no necesito tanto volumen acá. El volumen ya fue trabajado. Tengo que hacerlo trabajar. Porque en la medida que el volumen baja, la intensidad se me dispara. Y la intensidad que necesita de competencia. Ustedes figuran esa meseta que está desde la etapa especial acentuada y trato de mantenerla hacia la etapa competitiva. Eso es un ideal. Ojalá yo pudiera que mi entrenado o entrenado mantuviera esa meseta. ¿Qué pasa con ejemplos de deportistas, entrenado, equipo, que esta meseta se me decae? Habría que hacer, son varias las razones de por qué se me cayó. Principalmente se le echa la culpa al preparador físico, por exceso de carga, exceso de estrés, que eso mismo provoca a lo mejor una baja en el rendimiento. En fin, esto es un ideal, que tú mantengas la forma deportiva la mayor cantidad de semanas, meses en tu etapa de competencia. Y bajo eso se plantea el rendimiento también. ¿Ya? Lo importante acá es que ustedes puedan diferenciar qué necesito en el periodo que se debe ajustar. Si yo necesito volumen, me está diciendo qué etapa yo necesito aumentar los volúmenes. Y en términos también niveles de porcentaje. Y a la misma vez, qué necesito de intensidad. ¿Y qué voy a resultar con eso en términos de rendimiento? Y aquí me da en la organización clásica los periodos. ¿Ya? Incluso me la plantean meses. ¿Qué debo trabajar en términos de meses? Eso es un aproximado. Un aproximado porque entendiendo que eso es variable dependiendo de la competencia que podemos tener. ¿Ya?
Dale nomás, Ricardo. Yo se lo voy a enviar hoy día, así que ustedes lo pueden igual para tener. Bueno, la sesión me plantea en sí que busco una sesión, y ustedes lo han tocado ya de forma transversal, que es una sesión de entrenamiento, que debe ir, todo, así que... Ya, dale aquí un poco, no sé. Yo no sé si toqué el tema ayer, pero esto lo redundé con los chicos de primer año. Yo le hice una pregunta en la prueba de preparación física con tema de los trabajos regenerativos. Y varios de ellos me contestaban, es la vuelta a la calma, por ganar en palabras. En realidad, la vuelta a la calma es un momento de la sesión de entrenamiento, que es muy distinto a hacer trabajo regenerativo. ¿Y eso por qué? Porque copian y pegan. Copian y pegan, no leen. Entonces, copiar y pegar se demoran 1 minuto 45 segundos. Entre lo ajustar, los huevos, listo. Ahí entregan trabajo. Pero cuando le aparece la misma pregunta en la prueba, ese minuto 45 se multiplica por 5 minutos, por 6, 7, y no pueden resolver qué eran trabajos regenerativos y las cargas que me indicaban para hacer trabajo regenerativo. Y situaciones. O sea, no es necesariamente trotar, como lo hablamos. Puede ser trote como un trabajo regenerativo del 60 al 50%. Es un trabajo regenerativo, perfecto. De 20 a 30 minutos. Listo. Regeneré a nivel fisiológico. Pero conversamos. Parte de un trabajo regenerativo estar acompañado de masaje, estar acompañado de situaciones exógenas como baño turco, calor, sauna. Ahí hago trabajo regenerativo. Vuelta a la calma. Nulo. ¡Nulo! Entonces se ríe. La elongación y los entrenamientos igual están contemplados. La elongación siempre se contempla por acá. Tú lo que haces tú, incluso los partes regenerativos, es más acompañarse la flexibilidad, hacer trabajos de flexibilidad. Una elongación te va a demorar 10-15 segundos, pero el trabajo de flexibilidad ya es comodidad, ya son sobre 30 segundos, porque lo que necesitas de cierta forma a nivel muscular, porque a nivel fisiológico tú estás recuperando. Por eso te acompañas con masaje y además con ángulos que comúnmente no tienes. Si trabajas mucho aductor, tú no vayas a elongar aductor 15 segundos, sino que te vas a quedar más allá de los 15 segundos hasta buscar que eso realmente vuelva a un estado que debería estar. ¿Ya? Dale nomás, Ricardo. Yo leí que era más de 20 segundos, era como necesario la elongación. La elongación. La flexibilidad no. Porque si quieres aumentar los rangos, si tú quieres trabajar los rangos, de hecho está obsoleto de repente si es 10 segundos. Es que es distinto, eso es estiramiento. Claro, si tú quisieras trabajarla como flexibilidad, como sesión, son en mayor tiempo, incluso acompañado de la facilitación. Miren, lo mismo explicado también, pero aquí aparece la técnica, algo que nosotros pusimos en boga, de repente decíamos, ¿cuándo me lo tenga? Si no sé si tengo un artista marcial, si tengo alguien que hace deporte colectivo, ¿cuánto involucro la técnica? Si ustedes fijan en la fase preparatoria, ¿ya? Donde aquí está mi etapa de hipertrofia, de la adaptación anatómica, todo, la técnica no es relevante, no es importante. Por eso que mis trabajos de físico y técnico se despiertan después de esto. Y ahí empieza a subir mi curva. O sea, si me dicen acá, un periodo de transición hacia la etapa de competición donde más debo de hacer trabajo físico y técnico. ¿Ya? Y después obviamente eso empieza a decaer porque ya se va a lo que es un descanso o a la etapa de transición. La misma la intensidad, cómo se va disparando y el volumen cómo va decayendo. Bueno, acá plantea Bombay, Cornacchia, con respecto a las cargas y a las dinámicas que deben tener y sus porcentajes. ¿Ya? Si yo entiendo, por ejemplo, cuando alguien dice es un cargas altas, bajas o medias, me da parámetros para saber. ¿Ya? Incluso ahí lo que hablamos delante, el tipo regenerativo, bajo el 60. Ahí recién voy a hacer trabajos de regenerativo, ya sea a través de la frecuencia cardíaca o
Más que todo a través de la frecuencia cardíaca, más que todo. ¿Ya? Si es también de ir a través del RM, bajo ese porcentaje. Bueno, acá también plantea lo que hemos estado hablando. Si una fase de competición es un macrociclo. Si hay 2 fases de competición, realizo 2 macrociclos. Y si en el año puedo hacer 3 fases de competición y 4 macros, o sea, 3 fases y 3 macros. ¿Ya? Si tengo, no sé, pues, 3 competencias relevantes en el año, hago 3 macrociclos. ¿Ya? Según lo que plantea Berger. Bueno, Matviet, Harry y Platonov hablan del periodo preparatorio, ¿ya? Y establecen ciertos ejercicios y a la cantidad de tiempo y lo que yo debiera hacer. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar la fuerza rápida, ¿ya? Me dice, tú tienes que hacer salto, lanzamiento, ejercicio de velocidad, levantamiento de peso, y me dice cuánto es el tiempo que yo debería trabajar en este periodo preparatorio. Y me dice, si tú quieres hacer trabajos de resistencia, carreras de distancia media y fondo, natación remo, de 4 a 6 meses, según lo que plantean Harry, Matviet y Platonov, de acuerdo a este periodo preparatorio. Mira otra característica, si haces deportes de combate, lucha, judo, esgrima, karate, de 3 a 5 meses. Y así sucesivamente me va planteando cantidad de meses de acuerdo a los deportes o actividades que se van a ir realizando. Estos 3 autores. ¿Ya? Entonces me da parámetros para el deporte que me da y en la etapa que voy a estar. En este caso habla del periodo preparatorio. Dale, Ricardo. La etapa de preparación general, bueno, ahí se tiene como objetivo crear la base para la adquisición de la forma deportiva, la cual eleva el nivel general de las capacidades de trabajo a través del desarrollo de las capacidades funcionales, motrices y los hábitos. La duración de esta depende esencialmente del nivel de preparación del deportivo. Ejemplo, atletas nobles del 60 al 70% del tiempo de trabajo destinado al periodo preparatorio. Habla de la etapa del preparatorio a nivel general. Después dice del nivel especial también, y también me plantea cuánto es el tiempo que debería destinar, del 30 al 40%, porque el otro me plantea del 60 al 70%, ¿ya? Del tiempo que uno destina, ¿ya? Y que busca de cierta forma, ahí sale detallado. Dígame, estimado. Obviamente habla del tiempo que se le da al preparatorio en las 2 fases, pero el deportista mientras más era entrenado, le podía dar al preparatorio en general menos tiempo. Explícate mejor, yo no te entiendo. Si el deportista fuera como más entrenado, el periodo general se podía hacer más corto. Da ciertos parámetros, ciertos márgenes. Dice que dice ejercicio atletas nobles tiene un cierto tiempo de trabajo. Ahora, claramente una adaptación anatómica o un tiempo de preparación para una persona atleta de alto rendimiento es distinto a una persona que es absolutamente sedentaria o de carácter universitario. Por eso que me dan ciertos márgenes, y de 60 o 70. ¿Ya? Pero, insisto, eso va a depender del tiempo que tú destines, de tu fecha importante hacia atrás. Yo siempre he dicho lo mismo, y esto a lo mejor voy a escribir a algunos autores. ¿Cuánto tú le vas a dar a un periodo determinado? Es la apuesta que tú vas a realizar dependiendo de cómo esté tu entrenado. Si tus entrenados son del más alto nivel y tu fecha que te tienes para trabajarla son de 6 meses, un banco de 6 meses, tú vas a estimar a qué periodo le vas a dar hincapié. ¿Me entiendes? Tienes parámetros, ¿cierto? A la puesta etapa general, tú decís, ¿sabes qué? Yo tengo parámetros de 2 a 6 a 4 meses, pero yo no le voy a trabajar los 2 meses. Ya jugaste con los... Porque quizás va a dar hincapié a tu etapa especial y precompetitiva. Ahí como que va a dar tu ganancia de tiempo, tu mayor cantidad de semana de trabajo. De hecho, más las planificaciones en su totalidad son absolutamente flexibles. Y por eso puedes de nuevo jugar con los micro y los mesos para estructurar el cambio de cualquier eventualidad, volver y hacer una readaptación a lo que tú ya venías siguiendo como una línea de trabajo. Eso varía. Por ejemplo, lo que dice el Rodrigo, aquí especifica solo sujetos novatos, del 70 al 60% en la general
y 30 al 40 en el específico. Pero por ejemplo, como tú dices que está bien, en un sujeto más avanzado que ya lleva otra temporada detrás o varias temporadas detrás, como dijo Darío Capa en el cuarto más, que discrepaba con Anselmi porque Anselmi tenía un deportista que, por ejemplo, llevaba 17 temporadas compitiendo y le seguía haciendo adaptación anatómica muy larga. Entonces acá, si el sujeto ya lleva mucho tiempo entrenado, no era necesario darle 2 meses de porque ya tiene muchas adaptaciones, mucho tiempo. Está muy recontra adaptado. Lo que pasa es que Anselmi, bueno, siempre se tiran palos y implicamos ya Anselmi. Siempre se van a tirar palos, pero los dos son argentinos. Es como en el, no sé, uno de Boca y el otro de River. No, sí, en serio, siempre. En todas las charlas siempre se van a tirar un cruce de algo, ¿no? Y bueno, y Anselmi defiende porque finalmente eres como seguidor de casi de Bomba. Entonces va a seguir el lineamiento de la adaptación anatómica porque él busca hacer la prevención y después la parte deportiva y capaz establece más a nivel de decir, bueno, si el tipo ya lo realizó, ¿para qué lo vas a volver a hacer? Bueno, ahí también me da mesociclos para el periodo preparatorio y me da los tipos de mesociclos. Un entrante, un básico, un desarrollador, un estabilizador y un preparatorio, control preparatorio. Me establece las etapas y periodos y me da los tiempos de trabajo que yo puedo tener. Me da márgenes. En un entrante de 2 a 4 microciclos, ¿ya? De 4 a 6 microciclos. Eso para que ustedes lo puedan tener y puedan saber qué tipo de meso, en qué periodo voy a estar y los micros que puedo ir desarrollando. ¿Ya? Dale. Ahí me lo detalla y me dice qué características deben tener, ¿ya? Cada uno de estos mesociclos y me da ejemplos, por ejemplo, de los micros que voy a utilizar en estos meses. Por ejemplo, dice de entrante o introductores. Habitualmente con esta estructura se inicia el periodo preparatorio del ciclo grande. El nivel general de intensidad es bajo, lo que hemos ya hablado, y el volumen medio alto. Con frecuencia, estos mesociclos se organizan con 2 o 3 micros ordinarios y uno respiratorio. Ahí el respiratorio que habíamos hablado, uno era un recuperador, ¿cierto? Que ayer lo corregimos. Y ahí me plantea el ejemplo, 3 ordinarios y uno recuperador. ¿Ya? Es un ejemplo que plantea como una estructura en un meso, ¿ya? Del entrante o introductorio. Después el mesociclo básico, y este ciclo medio es el tipo primordial del periodo preparatorio del entrenado o entrenamiento. Aquí aumentan las capacidades funcionales del organismo de los atletas. ¿Ya? Y así lo va detallando, que no se los vais leyendo, ¿ya? Pues lo van a tener ustedes. Después me dice que es un mesociclo estabilizador. También me da un ejemplo. Ahí aparecen los de choque en el estabilizador. Aparecen ordinarios, choque, recuperador, choque, ¿ya? Y así es. No sé qué me está gustando ahí. Como eso lo van a tener ustedes, van a saber hacia dónde lo pueden apuntar durante una estructura. Ya, y después, veo súper claro. Por eso era. No sabía por qué. De que en recuperativo es, recuperativo, ¿qué se refiere choque? En los microciclos de choque, de hecho, dice, mira, va entre la preparación especial y ya me dice que el volumen es medio alto. Por lo general son lineales los dos. Hay una alta carga de volumen y también son trabajos de alta intensidad. Porque me dice que yo lo puedo usar en el periodo especial. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú metes microciclos de choque, el entrenado ya sí o sí va a tener situaciones incómodas. Va a tener una semana ya agobiante o 2 semanas agobiantes, ¿ya? Porque va a también depender de dónde esté. Si él en este caso un periodo de preparación especial, necesita aumentar la intensidad
porque necesita también trabajar con la intensidad que después va a estar en competencia. ¿Ya? Y a veces eso, los microciclos de choque superan la intensidad de la competencia para que suban todos tus umbrales de las cualidades y después a la intensidad que vaya a competir te va a resultar un poco más fácil, entre comillas. Pero siempre son casi supramáximos. No sé, pues en fuerza hablamos de trabajo isométrico al 120% del RM, excéntrico al 130, al 110, Claro. así, súper intenso. Bueno, ahí también empieza a detallar qué tipos son de los microciclos y cómo los puede ir estableciendo en los meses. Cada uno tiene características distintas. Vamos a leer la primera. Se caracterizan por el crecimiento uniforme de las cargas, por un volumen considerable y por un nivel limitado de la intensidad. Es decir, me da un volumen considerable, pero también a la misma vez me limita la intensidad. Fundamentalmente son propios de la preparación general y especial. ¿Ya? Y después de choque, dicen ellos, es característico que a la par del volumen creciente de las cargas se dé una alta intensidad, en particular concentrada la sesión en el tiempo, hecho que caracteriza la preparación especial. O sea, previo a la competencia, saliendo después del volumen, o sea, el periodo general, empiezan a aparecer los microciclos de choque. ¿Ya? Después microciclos de recuperación, siguen habitualmente a las competencias altamente tensas o se colocan al final de la serie del microciclo donde la exigencia y la carga fueran altas. O sea, siempre que hay uno de choque, puedo poner un recuperador. ¿Ya? Tan, tan,